Hermanos, Dios les bendiga grandemente, les saludo en el Señor y espero que usted se pueda encontrar bien, su familia se pueda encontrar bien y que en esta nueva ocasión podamos ser edificados por medio de su palabra. Amén. El día de hoy vamos a comenzar con la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser un cristiano nacido de nuevo? Sé que muchas veces hemos hablado de la nueva creación, de la nueva criatura, pero es bueno recordar y es bueno responder estas preguntas. ¿Qué significa ser un cristiano nacido de nuevo? Y el texto que quiero utilizar como base, un texto muy conocido, muy popular, es la conversación de Jesús con Nicodemo, ¿cierto? Y esta se encuentra en San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 8. Vamos a leer. Y antes de comenzar a leer, me gustaría recordarles nuevamente que por favor pueda abrir su Biblia, podamos marcar nuestra Biblia, podamos subrayar nuestra Biblia, podamos confirmar lo que estamos escuchando en nuestra Biblia para poder decir un amén en base a la palabra, en base a convicciones que podamos tener y no solamente quedarnos con lo que escuchamos, con lo que está diciendo el que esté enseñando o el que esté predicando, sino que podamos confirmar lo que dice Dios a través de su palabra con lo que está hablando quizá cualquier persona. Entonces, le animo a que pueda ir a buscar su Biblia y pueda poner a prueba lo que voy a enseñarle para que usted pueda decir amén, porque eso es importante y me interesa. Entonces, diciendo eso, comenzamos leyendo Juan 3 desde el versículo 1 al versículo 8 y dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Espíritu está con mayúscula, por lo tanto se refiere al Espíritu Santo. Muy bien, en este texto podemos observar muchas cosas, pero principalmente me quiero detener en algunas. Primeramente, se le acercó un fariseo, un judío prominente en esa época, que era Nicodemo, que se le acercó a Jesús. Y Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo, o si no, no puedes entrar en el reino de Dios, no puedes ver el reino de Dios. Y acá veo algo importante, hermano. ¿Por qué? Porque Nicodemo conocía la ley, Nicodemo iba al templo, quizás adoraba, presentaba sus sacrificios, su ofrenda, pero Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo para poder entrar y ver el reino de Dios. Nos damos cuenta, hermano, de una realidad, que una vida quizá de iglesia, una vida de asistir, una vida de quizá estar enseñando, haciendo estas cosas o haciendo muchas cosas, no nos garantiza el cielo, no nos garantiza que un día vamos a estar cara a cara con Dios, heredando esa vida eterna, heredando el estar y descansando con Él eternamente, sino que solamente, según las palabras de Jesús, es naciendo de nuevo. Naciendo de nuevo y por supuesto poniendo nuestra fe en Cristo. Entonces, mi primer punto en esta hora es a examinarnos a través de la Escritura.
poner nuestro nombre a la luz de la Escritura y que esto nos pegue, esto nos golpee fuerte, porque así nuestros corazones son edificados, así la palabra puede llegar a nosotros, así nuestro corazón puede ser como esa tierra fértil que se le echó la semilla y dio fruto, y dio mucho fruto. Entonces pongámonos en el lugar de Nicodemo, pongámonos en el lugar de ese hombre que recibió estas palabras. No seamos aquellos que dicen, uy, esta palabra puede ser perfecta para el hermano, o esta palabra es para el que está al lado, uy, esta palabra es para él, ojalá este hermano pueda escuchar esto, ojalá, no. Esta palabra, hermano, es para ti, es para mí y es para todo aquel que lea estas palabras. Eso es importante, hermano, examinarnos a la luz de la Escritura. Pero vemos muchas cosas y lo primero que quiero recalcar es qué significa nacer de nuevo. Literalmente la frase nacer de nuevo significa nacer de arriba o ser engendrado desde el cielo. ¿Qué significa esto? Que es Dios quien hace la obra, es Dios quien hace todas las cosas, es Dios quien nos hace nacer de nuevo, es Dios quien hace todas las cosas, hermano, en nuestra vida. Y déjeme explicárselo con una historia, con un ejemplo. Mire, hagamos de cuenta de que acá tenemos un tacho de basura, con mucha basura, con muchas cosas que, bueno, usted sabe, basura. Y en el lado de acá tenemos un plato muy bien servido, quizá de filete, de langosta, de, no sé, lo más rico que a usted se le ocurra, póngalo aquí. Y tenemos estas dos opciones. Y más adelante hay un cerdo o un chancho, o como usted lo quiera llamar, que es soltado. Mi pregunta es, ¿hacia dónde se va a ir ese cerdito? ¿Hacia dónde va a correr emocionado? ¿Hacia dónde va a ir? Y creo que ambos sabemos la respuesta. El cerdo va a ser soltado y va a venir directamente al tacho de basura. Se va a revolcar, se la va a comer toda y va a estar feliz. Se va a deleitar en esa basura. Pero podríamos preguntar por qué. Y la respuesta es fácil, hermano, porque la naturaleza de ese cerdo o de los chanchos es comer basura. Es ir hacia la basura y estar en la basura. Y hacer todas las cosas ahí. Porque es la naturaleza del chancho. Pero supongamos de que por un momento tenemos el poder de tocar a ese animal y transformarlo en un ser humano. Cambiar su naturaleza de un cerdo a la de un ser humano. ¿Qué va a pasar con ese ser humano? Se va a dar cuenta que va a estar ahí con la basura, comiendo basura. Y va a llegar un momento en que va a empezar a rechazar la basura, la va a vomitar, se va a sentir mal, se va a sentir quizás culpable y de a poco se va a ir alejando de la basura. De a poco él mismo va a ir rechazando estas cosas, esta basura. Y quizás va a anhelar este tipo de comida. Va a buscar estas cosas. ¿Por qué? Porque su naturaleza ha sido cambiada. Y hermano, de la misma manera somos nosotros espiritualmente. Nuestra naturaleza es de pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa, como se dice, por supuesto, antes de venir a Cristo ¿cómo se le dice? A ver, estábamos en esa condición pecaminosa, nos deleitábamos en nuestros delitos y pecados y estábamos felices haciendo esas cosas. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza era hacer lo malo. Nuestra naturaleza era hacer estas cosas. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su amor, en su bondad, por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, por medio de todo su poder, nos ha dado un toque cuando vinimos hacia Él, o mejor dicho, cuando Él nos trajo a Él nos transformó. En ese momento en que nos arrepentimos de todo corazón y proclamamos a todo el mundo que ahora creemos en Cristo y que somos cristianos, en ese momento Dios cambió nuestra naturaleza.
ahora ya no me deleito en mis delitos y pecados, sino que me voy alejando de todo lo malo, me voy alejando de todo lo que nos aleja de Dios. Y ahora voy a buscar estas cosas, las cosas del Señor, las cosas que Dios ha dicho y ha dejado en su palabra. ¿Se entiende el ejemplo? El chanchito iba a la basura. De la misma manera nosotros, antes de venir a Cristo, nos deleitamos en el pecado. Pero Dios cambió nuestra naturaleza. Y ahora somos nueva criatura, nueva creación del Señor. Hemos podido nacer de nuevo o nacer de arriba, porque es Dios quien interfiere. Amén. Me gustaría leerles un texto bastante conocido, sé que usted lo conoce, muy popular, y que habla sobre este tema. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Se lo vuelvo a leer. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y en este texto el apóstol Pablo describe a la nueva criatura. Dice que las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas? Nuestro pecado, nuestra práctica, en lo que nosotros nos deleitábamos, y esas cosas han quedado atrás. Y ahora, según la palabra, somos nueva criatura. Para los que estamos en Cristo, nueva creación, nueva criatura. Y ahora todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué cosas son hechas nuevas? Por supuesto, todo lo que Dios pone a disposición en nuestra vida para poder caminar en su palabra, para poder caminar con Él y poder obedecer toda su ordenanza, todos sus mandamientos. Amén. Y también me gustaría leer varios textos que respaldan lo que le quiero decir, porque también es bueno leer y asociar temas. No quiero tampoco que lea un texto y nos armemos toda una historia, sino que nos demos cuenta de que no solamente se habla en Juan o en Corintios, sino que se habla en toda la Biblia. Leamos Tito capítulo 3, versículo 5. Dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Interesante. Hemos sido salvados por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y se da cuenta que está hablando exactamente de lo mismo, que por la misericordia de Dios, Él nos hizo renacer. ¿Qué significa renacer? Nacer de nuevo, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, o de los muertos, como dice el texto. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, ¿qué está diciendo el texto? Que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio la potestad de poder ser hijos de Dios. Y esto no es por medio de ser engendrado de sangre o de voluntad de carne o de varón, sino que es voluntad de Dios. Fuimos engendrados por Dios. Todos aquellos que hemos creído, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra vida en Cristo, fuimos engendrados por Dios. Y ese punto
es importante, hermano, porque volviendo al texto de Juan, en el capítulo 3, el versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y pensemos en esto un momento. Cuando vemos el viento, bueno, no lo vemos, pero cuando vemos quizás los árboles moverse por el viento, preguntémonos, ¿de dónde viene ese viento? ¿Y a dónde va? ¿Dónde empieza y dónde termina? Buena pregunta, ¿cierto? No lo sabemos, no lo vemos, pero sí lo podemos sentir. Y dice el texto un poco más adelante, así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo, que es nacido de Dios. Esto es importante porque es Dios quien hace la obra. Y le aseguro, hermano, que nosotros no tenemos ni idea de cuándo empezó la obra. Así como el viento viene, no sabemos de dónde viene ni a dónde va, asimismo, Dios comenzó la obra por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que sí sabemos es que Dios nos hizo nacer de nuevo desde el momento en que nos arrepentimos de todo corazón y pusimos nuestra fe en Cristo y ahora vivimos para Él. Y desde ese momento el Señor nos ha ido renovando, nos ha ido transformando, nos ha ido regenerando, sacando todo lo malo en nuestra vida, todos aquellos malos hábitos que teníamos o que tenemos, y ayudándonos y implantando el carácter de Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Algo que es muy importante para el creyente hoy en día, entender de que lo que quiere Dios en nosotros es hacernos morir a nosotros mismos y poner a Cristo en nuestras vidas. De alguna manera, el carácter de Cristo, que sabemos que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu representa el carácter de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si hemos nacido de nuevo, debemos llevar ese fruto. Debemos perseverar en esas cosas. Pero ahora les hago una pregunta. Y es, ¿por qué necesitamos nacer de nuevo? ¿Cuál es la necesidad o la urgencia de nacer de nuevo? Y si vemos la conversación de Jesús con Nicodemo, nos damos cuenta de que lo que estaba hablando Jesús, lo que le estaba comunicando a Nicodemo era algo importante. Porque no le dio rodeos, se lo dijo abiertamente y directamente. Si tú no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios y no vas a entrar en el reino de Dios. No lo vas a hacer. Por lo tanto, todas nuestras obras, todo lo que podamos hacer queda descartado. Queda completamente descartado. Que solamente es por fe. Y desde ese momento Dios nos hace nacer de nuevo. Pero la pregunta, ¿por qué una persona necesita nacer de nuevo? ¿Por qué lo necesitamos? Y la respuesta se encuentra en la misma escritura. En la misma escritura. Y la respuesta está en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esto, hermano, es una realidad. Espiritualmente, antes de venir a Cristo, nosotros estábamos muertos. El texto lo dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, espiritualmente estábamos muertos. ¿Y qué puede hacer un muerto espiritualmente? Nada, porque está muerto, ¿cierto? Pero el texto comienza diciendo: y Él os dio vida a vosotros. Él dio vida a aquel que estaba muerto. Nosotros estábamos muertos y Él nos dio vida. Y ese punto, hermano, es importante, porque si no hemos nacido de nuevo, nosotros no podemos ver el reino de Dios. Y hagámonos de corazón esta pregunta: ¿hemos nacido de nuevo con
todo lo que conlleva, hemos verdaderamente, hemos nacido de nuevo, somos nueva creación en el Señor, o sigo siendo el mismo, sigo siendo la misma persona quizá antes de venir a Cristo. ¿Ha habido quizá algún cambio en mi vida? Si ha habido un cambio, bueno, gloria a Dios. Si han habido cambios en nuestra vida, gloria al Señor. Pero si no han habido cambios, debemos preocuparnos. Debemos tomar atención a estas palabras. Porque esto no es un juego. No es algo que Jesús contó a la ligera, sino que Él dijo que si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes entrar al reino de Dios. En lo personal tomo estas palabras entendiendo que yo también estaba muerto en mis delitos y pecados, pero que Él me dio vida. En Cristo, por supuesto. Y que ahora, por medio de Dios, por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, yo avanzo en esa obra. Avanzo en lo que Dios está haciendo en mí. Porque no termina, hermano, nuestra vida confesando a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y desde ese momento no hacemos nada más. Sabemos perfectamente que la salvación es del Señor y que toda la obra le pertenece a Él. Y que nosotros no podemos agregar nada en cuanto a la salvación. Lo tenemos claro. Pero una nueva criatura, una creyente que ha nacido de nuevo, va a andar en las cosas de Dios. Y esas cosas deben ser visibles. No digo que no andemos mostrando, pero el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Ya sean frutos de maldad, frutos de la carne, como dice Gálatas, o con el fruto del Espíritu. Pero algún fruto debemos tener, sea bueno o sea malo. Entonces, debemos hacer cosas para el Señor, ahora que hemos nacido de nuevo. Debemos hacerlo. También hay una discusión respecto a esto, y creo que usted la conoce o ha escuchado, de que unos decimos, por supuesto, que somos salvos por fe, y otros dicen que somos salvos por obras. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Y que hay una guerra entre la fe y las obras. No, tú eres salvo por obras, tienes que mantener tu salvación, o porque la puedes perder y el día de mañana la vuelves a ganar. Y nosotros defendemos que la salvación solamente es por medio de la fe en Jesucristo, ¿cierto? Pero hermano, déjeme decirle que es un error separar la fe y las obras. Deben ir de la mano. Porque según la Escritura, la palabra de Dios dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros o de vosotros, sino que es un don o un regalo que Dios ha entregado. No por obras, no por lo que podamos hacer, para que nadie, absolutamente nadie, se pueda gloriar. Pero ¿qué dice después? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, una nueva creación. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué me enseña eso? Que soy salvo solamente por la fe, no por obra, por la fe. He sido salvado por fe, pero para buenas obras. Y ahora le digo, si hemos nacido de nuevo, debemos andar en esas obras que Dios preparó de antemano. Y ahora, ¿cuáles son esas buenas obras, hermano, que usted está hablando? ¿Cuáles son aquellas obras que Dios preparó de antemano? Es, hermano, todo lo que nosotros como creyentes podamos hacer por nuestro prójimo. Todo lo que podamos hacer por nuestro prójimo. Ayudando al que esté necesitado, alimentando al que no tenga alimento, vistiendo quizás al que no tenga vestido o ropa, ayudando en la necesidad de aquel que lo necesite, estar dispuestos a ayudar, no solamente de boca, no solamente de palabras, no solamente
embellecer el mundo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Andar en esas obras no significa hablar sobre aquellas obras, sino que hacerlas. Ensuciarse las manos. Caminar. Moverse. Debemos andar en esas obras, hermano. Por supuesto, comenzando en casa. Comenzando en la iglesia. Porque le digo, en la iglesia hay necesidad. En la iglesia hay necesidad. Quizás usted no tiene necesidad o está bien, pero sí hay necesidad. Y fuera de la iglesia hay mucha más necesidad, hermano. Por lo tanto, le exhorto a que si hemos nacido de nuevo, andemos en estas obras que Dios ha puesto a disposición de nosotros. Estemos preocupados del hermano, estemos preocupados de aquellos que no conocen a Dios, estemos preocupados de nuestra propia condición, sabiendo de dónde fuimos sacados y dónde nos puso Dios, velando siempre a no volver a lo mismo, sino que a velar y orar para permanecer en estas cosas, como Jesús le dijo a sus discípulos justo antes de ser arrestado: velad y orad conmigo, para que después no entréis en tentación. ¿Qué hicieron los discípulos? Se quedaron dormidos. ¿Y qué les pasó después? Cayeron en tentación. ¿Por qué? Porque no estaban ni velando ni orando. Y después todos corrieron como ratas. De la misma manera, debemos velar y orar para permanecer firmes, para permanecer en el Señor. Todas aquellas cosas, hermano, de las que estamos hablando, velar y orar, permanecer, ayudar, son evidencias de alguien que ha nacido de nuevo. Son evidencias. Quizá yo no voy a necesitar decir, he nacido de nuevo. Uy, hermano, ¿sabes qué? He nacido de nuevo. Soy una nueva criatura. No, porque mis palabras no me definen, sino que me define lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero si Dios ha hecho algo, verdaderamente se va a notar. Si Dios ha salvado a alguien, ha cambiado su naturaleza, lo ha hecho nacer de nuevo, se va a notar. Y hermano, déjeme decirle que se nota. Los frutos hablan mucho en nuestra vida. Por algo el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Y le digo más, ese fruto quizás se puede fingir. Podemos fingir que hemos nacido de nuevo, podemos fingir, pero para Dios no. Dios sabe nuestro corazón, nos conoce perfectamente, nada le podemos esconder. Por lo tanto, le exhorto nuevamente a buscar esto que hemos estado hablando, presentarnos delante de Dios genuinamente, buscando que Dios nos transforme y nos haga nacer de nuevo, que es la única manera de entrar y ver el reino de Dios, hermano. Así que le exhorto a orar estas palabras, a orar a Dios, a presentarnos delante de Él genuinamente, derramarnos delante de Él, buscarlo en la intimidad y pedirle estas palabras. Señor, creí que estaba haciendo las cosas bien, pero verdaderamente no he nacido de nuevo. Tú sabes, Señor, cuál es mi condición. Tú sabes, Señor, mi corazón. Quizá que aparento, pero no. Tú sabes, Señor, ayúdame y hazme nacer de nuevo. Cambia mi naturaleza pecaminosa y ayúdame. Debemos hacerlo, hermano. Y le exhorto a que podamos hacerlo pronto. No lo dejemos para mañana. No nos dejemos llevar por las actividades del día. Sé que hay muchas cosas que hacer. Yo mismo tengo muchas cosas que hacer. Todos tenemos muchas cosas que hacer. Pero es bueno dedicar un momento. Pero un momento de calidad. Saquemos por un momento el nombre de Nicodemo y pongamos nuestro nombre ahí. Ignacio, es necesario nacer de nuevo. Ponga su nombre ahí y aplique la palabra del Señor a su propia vida. Amén, hermano. Le exhorto nuevamente de corazón a que esta palabra pueda calar
en nuestros corazones, que podamos prestar oído a estas palabras, que no solamente pongamos este video para cumplir o para escuchar, sino que oír lo que el Señor quiere para nosotros. Quiere una iglesia limpia, una iglesia que lo ame, que esté constantemente sirviendo en sus cosas, mostrando amor, mostrando misericordia y todas las cosas que Dios hizo por medio de Cristo aquí en la tierra. Amén, hermano. Así que me despido en el Señor, esperando que nos podamos ver pronto, ya sea por Zoom, ya sea el domingo en el culto, o si Dios quiere y lo permite, quizá nos encontremos personalmente en algún momento, pero eso es cosa del Señor. Así que, hermano, me despido en el Señor, le mando muchos saludos, lo extrañamos por supuesto y esperamos que en algún momento podamos reunirnos y podamos compartir del Señor juntos. Así que el Señor les bendiga grandemente y les mando saludos a todos. Adiós.